Hace apenas unos días, al caer la tarde, recibí una visita que no estaba en mi agenda y que honestamente cambió el rumbo de este mensaje. Fue en una casa sencilla, en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, una de esas casas que no llaman la atención por fuera, pero que guardan décadas de oración entre sus paredes. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. El cielo estaba gris, pesado, y el ambiente tenía ese silencio raro que no es natural, sino espiritual. Me abrió la puerta un hombre de más de 80 años, un pastor retirado, voz temblorosa, espalda encorvada, pero con una mirada que todavía cargaba fuego. No era un desconocido para mí. Fue colaborador cercano de grandes campañas evangelísticas en los años 70 y 80. Caminó los pasillos donde se tomaron decisiones que marcaron a Estados Unidos espiritualmente. Apenas crucé la puerta, antes de sentarnos, antes de ofrecerme agua o café, hizo algo que me desarmó por completo. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar como un niño. No era un llanto suave, era un sollozo profundo, quebrado, como de alguien que ha sostenido una carga demasiado pesada por demasiado tiempo. Cuando por fin pudo hablar, dijo una sola frase, despacio, como si cada palabra pesara una tonelada. Estados Unidos ya pasó el punto de advertencia, ahora está entrando en el punto de decisión. Nos sentamos en la sala. Sobre la mesa había una Biblia gastada, subrayada, con páginas sueltas. Me dijo que esa misma mañana había despertado con una opresión en el pecho tan fuerte que pensó que era un infarto. Llamó a su médico, se hizo los chequeos, todo salió bien. El corazón físico estaba estable, pero él sabía que no era su cuerpo. Es mi espíritu, me dijo. Algo se activó. Luego, caminó lentamente hacia un estante, sacó una fotografía antigua en blanco y negro. Era una imagen de una reunión privada, un grupo reducido de líderes orando. En el centro, inconfundible, estaba Billy Graham. Sus manos temblaban mientras sostenía la foto. Me miró fijo y soltó la frase que encendió todo este mensaje. Lo que Billy nos advirtió en privado, ahora está tocando la puerta de esta nación y nadie quiere escucharlo. No habló de política, no mencionó partidos, no habló de elecciones, habló de algo más profundo. Me contó que años antes de morir, Billy Graham dijo con lágrimas que Estados Unidos no caería primero por enemigos externos, sino por orgullo espiritual interno, que llegaría un momento donde la nación buscaría desesperadamente un hombre fuerte, una figura, un nombre, mientras ignoraba el llamado al arrepentimiento. No era una profecía con fecha, me dijo este anciano pastor. Era una advertencia con proceso. Y luego añadió algo que me heló la sangre. Ese proceso está llegando a su punto más peligroso entre finales de 2025 y principios de 2026. Hubo un momento específico que no puedo sacar de mi mente. Se quedó en silencio, mirando al suelo y susurró, febrero. No explicó al principio, solo repitió la palabra como si le pesara decirla. Después levantó la vista y dijo, no sé qué pasará exactamente, pero sé esto, febrero del 2026 no será un mes más, será un espejo. Dios va a mostrarle a Estados Unidos lo que realmente es, y muchos no van a soportar lo que vean. Hermanos, no lo dijo con emoción ni con dramatismo, lo dijo con dolor pastoral, con la voz de alguien que ama a su nación, pero que entiende que Dios no negocia con la verdad. Salí de esa casa con el corazón ardiendo, no con miedo, sino con una claridad incómoda. Esto no se trata de si Trump vuelve o no vuelve. Esto no se trata de izquierda o derecha. Se trata de que Dios está cerrando un ciclo de advertencias ignoradas. Trump, para bien o para mal, se ha convertido en un punto de confrontación espiritual, un catalizador que revela corazones, no un salvador. Y Billy Graham lo vio venir, no con nombres, pero sí con discernimiento. Antes de avanzar, necesito hacer una activación espiritual contigo. No es un ritual, no es una dinámica, es una decisión.
si estás escuchando esto y sientes que no puedes seguir indiferente, escribe en los comentarios una sola palabra, con temor de Dios y con conciencia: despierto. No para mí, no para el algoritmo. Escríbelo como un acto espiritual, como quien dice: Señor, no quiero llegar dormido a febrero, porque lo que viene después no es opinión, es advertencia. Y no todos los que oyen están listos para escuchar. Después de salir de esa casa en Carolina del Norte, no pude seguir con mi rutina. No encendí la radio, no respondí mensajes. Manejé en silencio durante largos minutos porque había algo que no me dejaba escapar: la sensación de que no estaba cargando una opinión, sino una responsabilidad. Hay encuentros que no informan, sino que pesan, y este era uno de ellos. Porque cuando un anciano que caminó junto a los gigantes espirituales de una nación comienza a llorar y a repetir que ya no estamos en el tiempo de advertencia, sino en el tiempo de decisión, uno entiende que el reloj espiritual ha avanzado sin pedir permiso. Mientras manejaba, una y otra vez venía a mi mente el nombre de Billy Graham, no como ídolo, sino como atalaya. Muchos lo recuerdan como el gran evangelista de estadios, el hombre de voz firme y mensaje simple, pero pocos conocen el peso que él cargó en sus últimos años. Billy Graham no murió celebrando el futuro de Estados Unidos, murió preocupado. Y esto es importante decirlo con claridad y sobriedad. Él no fue un profeta de fechas, pero sí fue un discernidor de procesos. Él entendía algo que hoy muchos han olvidado: las naciones no caen de un día para otro, caen cuando ignoran repetidamente la voz de Dios. En conversaciones privadas, lejos de las cámaras, Billy Graham advertía que Estados Unidos estaba confundiendo la bendición con la aprobación. Decía que el hecho de que Dios hubiera prosperado a la nación no significaba que estuviera de acuerdo con su rumbo espiritual. Y esa confusión es una de las más peligrosas porque anestesia la conciencia. Cuando una nación prospera, pero se endurece, deja de examinarse. Y Billy Graham lo dijo con una frase que hoy resuena con una claridad inquietante: si Dios no juzga a Estados Unidos, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. No lo dijo para asustar, lo dijo para despertar. Él veía venir un tiempo donde la iglesia en Estados Unidos se volvería ruidosa, pero no profunda, influyente en redes, pero débil en oración, apasionada por la política, pero indiferente al arrepentimiento. Y advertía algo más: que llegaría un momento donde la nación pondría su esperanza desmedida en figuras humanas, en líderes fuertes, carismáticos, divisivos, mientras descuidaba su relación con Dios. No hablaba de un nombre específico, hablaba de un patrón. Y los patrones, cuando se repiten, anuncian un desenlace. Aquí es donde muchos se incomodan, pero es necesario decirlo con equilibrio espiritual. Donald Trump no es el origen del problema de Estados Unidos, es el síntoma. No es el principio del quiebre, es la evidencia de un corazón dividido. Dios no levantó a Trump para salvar a la nación, pero sí permitió su figura para revelar lo que estaba oculto en la iglesia y en el pueblo. Con Trump, las máscaras se cayeron, se revelaron idolatrías, odios, cegueras espirituales que llevaban años escondidas bajo un lenguaje cristiano. Billy Graham temía exactamente eso: una iglesia que cambiara el altar por la plataforma, la cruz por la ideología, el ayuno por el activismo. Él decía que el mayor peligro para Estados Unidos no sería el comunismo, ni el terrorismo, ni una potencia extranjera, sino una iglesia que perdiera la capacidad de llorar por su pecado. Porque cuando la iglesia deja de llorar, Dios comienza a hablar más fuerte. Y cuando Dios habla más fuerte, ya no lo hace solo con palabras, sino con sacudidas. Lo que aquel anciano pastor me dijo sobre el proceso fue clave. No estamos entrando en algo nuevo. Estamos llegando al final de algo que fue advertido una y otra vez. Décadas de llamados ignorados, décadas de gracia extendida, décadas donde Dios levantó voces, avivamientos parciales,
oportunidades de arrepentimiento nacional. Pero Estados Unidos respondió muchas veces con emoción, no con transformación, con lágrimas momentáneas, no con cambios estructurales del corazón. Y aquí entra el punto profético más delicado de este bloque. Dios siempre avisa antes de cerrar una etapa, siempre. Antes del diluvio habló por años a través de Noé. Antes de la caída de Jerusalén, envió profetas una y otra vez. Antes del exilio, advirtió hasta el cansancio. Y Billy Graham fue una de esas voces finales para Estados Unidos. No la única, pero sí una de las más claras y respetadas. Cuando él habló, la nación escuchó, pero no obedeció del todo. Por eso este momento no es casual. No estamos simplemente viviendo un ciclo político más. Estamos viendo la convergencia de advertencias antiguas con decisiones presentes. El clima espiritual de Estados Unidos hoy es el resultado acumulado de rechazos pasados. Y cuando el rechazo se acumula, llega un punto donde Dios deja de advertir y comienza a permitir. Permitir que el corazón siga el camino que eligió. Permitir que la idolatría se manifieste. Permitir que la confianza mal puesta sea sacudida. Muchos preguntan por qué hablar de 2026, por qué mencionar febrero. No porque tengamos una fecha exacta escrita en el cielo, sino porque los procesos espirituales también tienen ventanas críticas. Momentos donde lo que viene gestándose se manifiesta con claridad. El anciano no me habló de catástrofes específicas, ni de eventos espectaculares. Me habló de algo más profundo y más peligroso. Un momento donde Estados Unidos se verá a sí mismo sin filtros, donde la nación tendrá que decidir si se humilla o se endurece definitivamente. Billy Graham decía que el juicio de Dios no siempre se manifiesta como destrucción inmediata, sino como retiro de la convicción. Y cuando una nación ya no se siente mal por lo que antes la avergonzaba, está en problemas. Ese es el juicio más silencioso y más devastador. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Cosas que antes escandalizaban, hoy se celebran. Cosas que antes se oraban en secreto, hoy se defienden en público. Y la iglesia, en muchos casos, ha respondido con silencio o con aplausos tibios. Este bloque no es para señalar partidos ni líderes. Es para entender el peso del momento. Trump no es el centro de la profecía. Es el espejo. Él revela lo que hay en el corazón de millones, para bien y para mal. Y Dios está usando ese espejo para confrontar a su iglesia. Porque antes de tratar con la nación, Dios siempre trata con su pueblo. El juicio comienza por la casa de Dios. Siempre ha sido así. Billy Graham lo sabía. Por eso sus últimas palabras públicas no fueron de triunfo, sino de llamado. Por eso hablaba más del cielo que de la tierra. Por eso advertía que una nación puede ganar el mundo y perder su alma. Y hoy ese eco vuelve con fuerza, no como homenaje, sino como alarma. Lo que estamos viviendo ahora significa algo muy claro. El tiempo de neutralidad espiritual se está acabando. Ya no será suficiente decir yo creo en Dios sin vivir bajo su señorío. Ya no bastará con identificarse como cristiano mientras el corazón está rendido a otros altares. Dios está empujando a Estados Unidos hacia una definición. Y cuando Dios empuja, no es para destruir, es para salvar. Pero solo a los que responden. Este bloque prepara el terreno para lo que viene. Porque si entendemos que esto no empezó hoy, que fue advertido ayer, entonces entenderemos que lo que viene no es injusto, es consecuencia. Y también entenderemos algo esperanzador. Todavía hay una puerta abierta, pero no estará abierta para siempre. La pregunta ya no es ¿qué hará Trump? La pregunta es ¿qué hará la iglesia? Y esa respuesta definirá cómo se vivirá lo que viene en 2026. Mientras más oraba después de recordar las palabras de Billy Graham y el llanto de aquel anciano pastor, más claro se volvía algo que no se puede ignorar. Las advertencias no solo fueron dadas, están siendo confirmadas. Porque una cosa es que Dios hable y otra muy distinta es cuando Dios empieza a alinear los acontecimientos
para que nadie pueda decir, no lo vimos venir. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. No son hechos aislados, no son casualidades políticas, no son crisis desconectadas, son piezas que están encajando con una precisión inquietante. Miremos el panorama con honestidad espiritual. Estados Unidos atraviesa uno de los niveles más altos de polarización moral y emocional de su historia moderna. Familias divididas, iglesias fracturadas, púlpitos en guerra, creyentes que ya no se reconocen entre sí. Y lo más preocupante no es la división en sí, sino la fuente de esa división. No es una diferencia de interpretación bíblica, es una diferencia de lealtades. La nación ya no se divide solo por ideas, se divide por identidades idolatradas. Y cuando la identidad deja de estar anclada en Dios y pasa a estar anclada en una figura, un partido o una causa, el alma entra en terreno peligroso. Aquí es donde la figura de Trump reaparece, no como protagonista del mensaje, sino como una señal de alineación. Trump no crea la grieta, la expone, no la inventa, la acelera. Dios está permitiendo que todo lo que estaba oculto salga a la superficie. Orgullo, ira, desprecio, soberbia espiritual, todo eso que muchos creyentes nunca confesaron porque lo disfrazaron de defensa de la verdad. Y este es un punto delicado pero necesario. Nunca antes habíamos visto a tantos cristianos justificar actitudes claramente contrarias al carácter de Cristo con el argumento de que el fin justifica los medios. Eso, hermanos, es una señal de alineación profética. Cuando el pueblo de Dios empieza a negociar el fruto del Espíritu para conservar influencia, algo se está torciendo profundamente. Billy Graham advirtió que llegaría un tiempo donde la iglesia preferiría el acceso al poder antes que la obediencia a Dios. Y hoy vemos creyentes más preocupados por quién gobierna la Casa Blanca que por quién gobierna su corazón. Pero no es solo la política. El sistema entero está mostrando fisuras simultáneas, confianza en las instituciones en mínimos históricos, la economía sostenida por hilos frágiles, la cultura celebrando abiertamente lo que antes se ocultaba por vergüenza, la verdad convertida en algo relativo, moldeable, intercambiable. Y en medio de todo eso, una iglesia que muchas veces responde con ruido, no con discernimiento, con publicaciones, no con intercesión, con debates, no con lágrimas. Esto no es nuevo en la historia bíblica. Cada vez que un pueblo se acerca a un punto de quiebre, Dios permite confusión externa para revelar el estado interno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Estados Unidos está siendo confrontado con su propio reflejo. Y lo que ve no le gusta. Por eso la reacción es tan visceral, tan emocional, tan agresiva. Porque cuando el orgullo es expuesto, siempre grita antes de rendirse. La alineación también se ve en el lenguaje. Palabras que antes tenían peso espiritual, ahora se usan como consignas vacías. Dios, bendición, libertad, cristiano, se repiten constantemente, pero con corazones cada vez más lejanos del temor de Dios. Billy Graham decía que uno de los signos del declive espiritual es cuando el nombre de Dios se vuelve común, pero su presencia se vuelve rara. Y hoy hablamos de Dios en discursos, en campañas, en redes, pero lo buscamos cada vez menos en el altar secreto. Otro elemento que se está alineando es el cansancio espiritual. Mucha gente siente agotamiento, confusión, desilusión. Creyentes sinceros que aman a Dios, pero que no saben en quién confiar, qué escuchar, a quién seguir. Eso no es debilidad, es señal de que Dios está desmantelando dependencias equivocadas. Porque cuando todo lo que parecía firme comienza a temblar, Dios está invitando a volver a lo único inconmovible. Pero no todos responden igual. Algunos se humillan, otros se endurecen. El anciano pastor me dijo algo que no mencioné antes, pero que ahora cobra sentido. Me dijo, el problema no será el caos afuera, será la confusión adentro.
y tenía razón. El mayor peligro para la iglesia en este tiempo no es la persecución abierta, sino la pérdida de discernimiento. Cuando ya no sabemos distinguir entre celo santo y fanatismo, entre verdad y conveniencia, entre fe y manipulación, estamos vulnerables. Y esa vulnerabilidad está siendo expuesta ahora, no en 2026, ahora. También se está alineando el silencio de Dios en ciertos espacios. Hay iglesias donde la presencia se ha vuelto rutinaria, predecible, controlada, donde ya no hay convicción profunda, solo motivación superficial, donde el pecado se trata con psicología, no con arrepentimiento, donde la cruz se suaviza para no incomodar. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de años de ajustes, concesiones y silencios. Y cuando Dios deja de confrontar suavemente, comienza a confrontar a través de los eventos. Este es el punto donde debemos entender algo clave. Febrero de 2026 no aparece de la nada. No será una sorpresa para el cielo. Será la manifestación visible de lo que ya está maduro. Como un fruto que estuvo creciendo en silencio hasta que llegó el momento de caer del árbol. Y cuando caiga, no todos reaccionarán igual. Algunos dirán, era inevitable. Otros dirán, Dios nos habló. Y otros dirán, Dios nos abandonó, sin darse cuenta de que fue el pueblo el que se alejó primero. La alineación también se ve en la aceleración del tiempo. Muchos sienten que los años pasan más rápido, que los eventos se encadenan sin pausa. Eso no es solo percepción emocional. Bíblicamente, cuando Dios acelera procesos, lo hace porque el tiempo de definición se acerca. Y la definición no es para el mundo primero, es para la iglesia. Dios está separando al creyente cultural del discípulo verdadero, al que usa a Dios del que vive para Dios. Trump, las elecciones, las tensiones sociales, todo eso son herramientas en manos de un Dios soberano que está sacudiendo lo que puede ser sacudido para que permanezca lo que no puede ser sacudido. El error sería pensar que todo esto se resolverá con un resultado político favorable. Ese pensamiento revela que todavía no hemos entendido el mensaje. La raíz no es política, es espiritual, y ninguna elección sana un corazón que se niega a arrepentirse. Billy Graham lloraba por esto, no porque odiara a su nación, sino porque la amaba. Él sabía que Dios no compite con ídolos. Y Estados Unidos ha levantado muchos, incluso dentro de la iglesia. Por eso la alineación actual no busca destruir, busca revelar. No busca humillar por humillar, busca provocar arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero siempre duele antes de sanar. Este bloque existe para que nadie diga después, no entendí por qué pasó. Todo está dando señales. Todo está hablando. El problema no es la falta de información, es la falta de humildad. Y Dios está llamando a su pueblo a leer los tiempos con ojos espirituales, no con pasiones humanas. Lo que viene no se puede evitar con estrategias humanas. Solo se puede atravesar con un corazón alineado. Y esa alineación comienza ahora, no en febrero de 2026. Porque cuando llegue el momento visible, ya será tarde para prepararse. Los procesos que hoy ignoramos serán las crisis que mañana explicaremos. Este no es un tiempo para escoger bandos humanos. Es un tiempo para escoger temor de Dios. Porque cuando todo se alinea, Dios siempre está diciendo algo. Y solo los que escuchan antes podrán permanecer firmes después. Hay un momento en toda advertencia divina donde el tono cambia. Ya no se trata de explicar, ni de contextualizar, ni siquiera de convencer. Llega un punto donde Dios deja de decir, miren, y comienza a decir, decidan. Y ese es el punto exacto en el que estamos entrando ahora. Porque cuando las señales se repiten, cuando las advertencias se alinean, cuando los procesos maduran, lo que sigue no es información adicional, es pérdida si no hay respuesta. Quiero decirlo con el peso que merece.
Si Estados Unidos no reacciona espiritualmente, no perderá primero su economía, ni su poder militar, ni su influencia global. Perderá algo mucho más grave y mucho más difícil de recuperar: la sensibilidad espiritual. Y cuando una nación pierde la capacidad de sentir convicción, de discernir la voz de Dios, de temblar ante su presencia, entra en una etapa donde todo puede seguir funcionando por fuera, pero por dentro ya está muerta. Este es el tipo de pérdida que no sale en las noticias, no se anuncia con titulares, no provoca marchas inmediatas, pero es la antesala de todo colapso real. Porque cuando Dios deja de incomodar a una nación con su verdad, no es porque esté de acuerdo, es porque ha sido rechazado demasiadas veces. Y ese silencio no es paz, es juicio. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que el mayor peligro es que gane el candidato equivocado, que se apruebe la ley incorrecta, que el sistema se incline hacia un lado u otro. Pero el peligro real es que la iglesia se acostumbre a vivir sin la presencia manifiesta de Dios y lo considere normal, que aprenda a funcionar con programas, con estrategias, con discursos, pero sin quebranto, porque cuando eso ocurre, Dios comienza a retirar algo que no se recupera fácilmente: el candelero. Y la Escritura es clara cuando dice que Él puede quitarlo de su lugar. No estamos hablando de perder templos, estamos hablando de perder autoridad espiritual, de perder discernimiento, de perder peso eterno, de convertirnos en una voz más en medio del ruido, sin impacto real en el cielo. Y eso, para una nación que fue levantada con un llamado espiritual claro, es una tragedia de dimensiones históricas. Billy Graham entendía esto. Por eso sus advertencias finales no giraban en torno a política, sino a arrepentimiento. Él sabía que cuando una nación ignora el llamado a volver a Dios, Dios no la destruye inmediatamente, la deja seguir su camino. Y eso es lo más peligroso que puede pasarle a un pueblo, porque cuando Dios deja de corregir, el corazón se endurece creyendo que todo está bien. Si no reaccionamos, perderemos la capacidad de distinguir entre lo santo y lo común, y cuando eso se pierde, todo se vuelve negociable. La verdad se relativiza, el pecado se justifica, la gracia se trivializa, y la cruz se convierte en un símbolo cultural, no en un llamado a morir al yo. Ese es el terreno donde la iglesia se vuelve irrelevante, aunque siga siendo popular. Pero hay algo aún más serio: si no reaccionamos, perderemos generaciones. No porque se vuelvan ateas de inmediato, sino porque verán una fe contradictoria, una fe que habla de amor, pero vive en odio, que habla de verdad, pero practica manipulación, que habla de santidad, pero celebra lo que Dios aborrece. Y los jóvenes no se irán porque odien a Dios, se irán porque no reconocerán a Dios en la iglesia. Este es el punto donde el mensaje se vuelve personal. Porque no estamos hablando solo de Estados Unidos como sistema, estamos hablando de la iglesia dentro de Estados Unidos. Dios no está midiendo banderas, está midiendo corazones. No está observando discursos, está observando frutos. Y cuando el fruto no corresponde al árbol que decimos ser, Dios interviene. Muchos creen que el mayor riesgo es una persecución futura. Pero la verdad es que la mayor pérdida ya está ocurriendo ahora, la pérdida del temor de Dios. Y sin temor de Dios no hay sabiduría, sin sabiduría no hay dirección, y sin dirección cualquier nación, por fuerte que parezca, se precipita. Aquí entra el quiebre profético, porque lo que está en juego no es una temporada incómoda, es una posición espiritual. Estados Unidos fue puesto como una voz, como un referente, como una nación desde la cual el evangelio fue enviado al mundo, no perfecta, pero llamada. Y cuando una nación llamada decide ignorar ese llamado, Dios no la obliga, pero sí la reemplaza. La historia bíblica y la historia humana lo confirman una y otra vez.
Si no reaccionamos, perderemos la oportunidad de un arrepentimiento colectivo. Y cuando esa ventana se cierra, lo que queda es un arrepentimiento individual en medio del caos. Siempre hay gracia para el individuo, pero no siempre hay gracia extendida para la nación como cuerpo. Ese es el momento que muchos no entienden y por eso no tiemblan cuando deberían. Febrero de 2026 no es una amenaza, es un umbral. No porque algo mágico ocurra ese mes, sino porque los procesos que se vienen acumulando podrían cruzar un punto de no retorno espiritual. Y cuando eso ocurre, no se puede volver atrás con discursos emotivos o jornadas de oración tardías. La preparación siempre es antes, nunca después. Este bloque no busca generar miedo, busca generar urgencia santa, porque el amor verdadero advierte. Y Dios está advirtiendo que si seguimos confundiendo identidad cristiana con identidad ideológica, si seguimos defendiendo el pecado propio mientras atacamos el ajeno, si seguimos llamando guerra espiritual a lo que en realidad es orgullo humano, perderemos algo que ninguna elección puede restaurar. Perderemos la capacidad de llorar por nuestros pecados. Y cuando una iglesia ya no llora, Dios comienza a permitir que las consecuencias hablen. No por venganza, sino porque la consecuencia es el último maestro cuando la voz fue ignorada. Este es el punto donde el oyente debe sentirse incómodo, no acusado, pero sí confrontado. Porque el quiebre espiritual no ocurre cuando el mundo peca, ocurre cuando la iglesia se acostumbra. Y Dios está diciendo, esto no puede seguir igual. La pregunta ya no es si las señales son reales. La pregunta es si responderemos antes de perder lo que todavía puede ser preservado. Porque cuando el candelero se mueve, no siempre vuelve al mismo lugar. Y lo más sobrio de todo esto es que Dios no está esperando a ver qué hará el sistema. Está esperando a ver qué hará su pueblo. Porque todavía hay una salida, todavía hay una oportunidad, pero no será eterna. Este es el quiebre. Aquí se decide si la advertencia produce arrepentimiento o si el silencio que sigue será interpretado demasiado tarde como abandono. Lo que perdamos en este punto no se recuperará con fuerza humana, solo se preserva con obediencia inmediata. Y ahora, después de este quiebre, el mensaje ya no puede seguir igual. Porque a partir de aquí, Dios no solo advierte, Dios exige preparación. Después del quiebre viene la instrucción. Siempre ha sido así en el trato de Dios con su pueblo. Dios no confronta para humillar, confronta para corregir. No sacude para destruir, sacude para alinear. Y si hoy Dios está permitiendo que todo lo que parecía firme se mueva, no es para dejarnos sin piso, es para que volvamos a pararnos sobre la única roca que no se quiebra. Por eso este momento no es solo de advertencia, es de preparación. Preparación específica, no genérica. Preparación espiritual, no emocional. Preparación profunda, no superficial. Dios está despertando a su pueblo ahora, porque lo que viene no se puede atravesar con una fe prestada ni con una identidad heredada. No bastará decir soy cristiano, ni voy a la iglesia, ni voto correctamente. Dios está llamando a una fe madura, personal, rendida, obediente. Y esa fe no se improvisa cuando el viento ya sopla. Se construye antes, en lo secreto, en lo incómodo, en lo que no da aplausos. La preparación que Dios demanda en este tiempo no comienza afuera, comienza adentro. No empieza con estrategias públicas, empieza con arrepentimiento privado. Porque el mayor problema de la iglesia en Estados Unidos no es la falta de información, es la falta de quebranto. Sabemos mucho, pero lloramos poco. Discutimos mucho, pero nos rendimos poco. Y Dios está diciendo claramente, no se puede enfrentar lo que viene con un corazón dividido. Lo primero que Dios pide es una limpieza interna radical, no simbólica, no discursiva, sino real. Dios está llamando a su pueblo a examinar sus lealtades, a preguntarse con honestidad brutal, ¿qué ocupa más espacio en mi corazón, Dios o mi ideología? ¿Qué me enoja más,
¿El pecado que ofende a Dios o el discurso que ofende mi postura? ¿Qué defiendo con más pasión, la verdad bíblica o mi identidad política? Porque todo aquello que compite con Dios, tarde o temprano, se convierte en un ídolo y Dios no comparte el trono. Esta preparación implica renunciar conscientemente a la idolatría moderna. Y no hablo solo de estatuas visibles, hablo de ideas absolutizadas, de líderes intocables, de narrativas que justifican el pecado propio mientras condenan el ajeno. Dios está pidiendo que bajemos del altar todo lo que hemos subido indebidamente. Personas, partidos, causas, banderas, no para volvernos indiferentes, sino para volvernos santos. Porque la santidad no es aislamiento, es alineación. Dios también está llamando a su pueblo a restaurar el altar doméstico. No el altar público, no el altar del templo, sino el altar del hogar. Porque lo que viene no se resistirá solo con sermones dominicales. Se resistirá con casas donde la presencia de Dios es honrada diariamente, donde la oración no es un evento, es un hábito, donde la palabra no es un accesorio, es el fundamento, donde los hijos no solo escuchan de Dios, sino que lo ven en la vida de sus padres. Muchos quieren que Dios proteja su casa, pero no han invitado a Dios a gobernarla. Quieren cobertura, pero no señorío. Quieren paz, pero no obediencia. Y Dios está diciendo, este es el tiempo de ordenar la casa. No solo físicamente, espiritualmente. Sacar lo que contamina, lo que distrae, lo que enfría. Ajustar horarios, prioridades, conversaciones. Volver a lo simple, pero verdadero. La preparación también incluye desaprender. Sí, desaprender. Porque hay ideas que se infiltraron en la iglesia y que no vienen del corazón de Dios. Ideas que mezclan el evangelio con el nacionalismo extremo. Ideas que confunden el reino de Dios con el éxito de una nación. Ideas que presentan a Dios como aliado automático de un sistema humano. Dios está desmantelando esas mezclas, porque lo que viene no se podrá atravesar con una fe adulterada. Prepararse significa aceptar que Dios no está buscando defensores de su nombre en redes sociales. Está buscando intercesores en lo secreto. No está buscando gente que grite más fuerte, sino gente que se rinda más profundo. Porque cuando venga la confusión, no permanecerán firmes los más informados, sino los más rendidos. No los más visibles, sino los más quebrantados. Esta preparación tiene un componente incómodo. Separación, no separación física, sino espiritual. Dios está separando al creyente cultural del discípulo verdadero, al que usa a Dios del que vive para Dios, al que se identifica con Cristo del que camina con Cristo. Y esa separación no será anunciada, será evidenciada en cómo reaccionamos ante la presión, en qué defendemos cuando somos confrontados, en a quién obedecemos cuando obedecer cuesta. Dios está pidiendo que dejemos de buscar seguridad en el sistema, no porque el sistema sea malo en sí mismo, sino porque nunca fue diseñado para ser nuestro refugio. Cuando el pueblo de Dios confía más en estructuras humanas que en la voz de Dios, siempre termina decepcionado. Por eso la preparación incluye aprender a escuchar nuevamente al Espíritu Santo, no solo en lo espectacular, sino en lo cotidiano. En decisiones pequeñas, en actitudes, en silencios. La pregunta ya no es si creemos en Dios. La pregunta es si confiamos en Él lo suficiente como para obedecer cuando no entendemos todo el panorama. Porque la preparación no siempre tendrá sentido lógico. A veces Dios pide ajustes antes de que el peligro sea visible. Y solo los obedientes entenderán después por qué era necesario. Dios está llamando a su pueblo a volver al temor santo, no al miedo paralizante, sino al respeto profundo que reconoce que Dios es Dios y nosotros no. El temor de Dios no produce ansiedad, produce claridad, nos devuelve el sentido de prioridad, nos recuerda que no todo es negociable, que hay límites que no se cruzan aunque el mundo los celebre, que hay verdades que no se suavizan
aunque nos cueste aceptación. Esta preparación no es solo para sobrevivir a lo que viene, es para ser luz en medio de lo que viene. Dios no está preparando a su iglesia para esconderse, la está preparando para permanecer firme, para ser refugio, no espectadora, para ofrecer esperanza real cuando las falsas seguridades colapsen. Pero esa autoridad espiritual no se improvisa, se construye hoy en la obediencia silenciosa. Muchos preguntan, ¿qué quiere Dios que hagamos concretamente? Y la respuesta es más simple y más exigente de lo que parece. Dios quiere que volvamos a Él sin condiciones, que dejemos de justificar lo injustificable, que llamemos pecado al pecado, empezando por el nuestro, que limpiemos nuestras motivaciones, que alineemos nuestra vida privada con nuestra confesión pública. Este es el tiempo de ajustar el rumbo antes de que el viento se vuelva más fuerte, de fortalecer las raíces antes de que la tormenta golpee, de llenar la lámpara antes de que la noche avance, porque lo que viene no será una prueba ligera, será una prueba de lealtad, y solo permanecerán los que decidieron con anticipación a quién pertenecen. Dios está despertando a su pueblo ahora porque todavía hay una oportunidad de atravesar lo que viene con paz, con discernimiento y con autoridad espiritual, no para evitar toda dificultad, sino para no ser arrastrados por ella, para no perder la fe cuando el sistema tiemble, para no negociar la verdad cuando la presión aumente. Esta preparación no es opcional, no es para los más espirituales, es para todos los que quieran permanecer firmes, porque lo que viene no distinguirá entre títulos, ni cargos, ni trayectorias. Distinguirá entre obediencia y conveniencia. Y aquí está la verdad pastoral más clara de este bloque. Dios no nos está preparando para un evento. Nos está preparando para una postura de humildad, de obediencia, de dependencia total. Porque cuando todo lo demás falle, esa postura será lo único que nos mantendrá en pie. El que se prepare ahora no caminará sin dificultades, pero caminará con dirección. No estará libre de presión, pero no estará confundido. No será inmune al dolor, pero no perderá la fe. Y esa es la diferencia entre atravesar un tiempo difícil con Dios o ser aplastado por Él sin entender qué pasó. Dios ya habló, Dios ya advirtió, ahora Dios está instruyendo y la preparación comienza hoy, no cuando febrero llegue al calendario, sino cuando Dios llega al corazón y encuentra un sí completo, sin reservas, sin condiciones, sin excusas, porque solo los que se preparan antes podrán permanecer firmes después. Llegamos a un punto donde ya no basta con saber qué viene ni con entender por qué Dios está hablando. Ahora es necesario mirar hacia adelante y ver con claridad qué ocurrirá con quienes decidan prepararse y con quienes elijan ignorar esta advertencia. Porque en todo tiempo de sacudida, Dios no trata a todos de la misma manera. No porque tenga favoritos, sino porque la respuesta del corazón determina la experiencia del proceso. La misma lluvia que ablanda la tierra preparada endurece la que se negó a ser trabajada. Con los que se preparan no vendrá ausencia total de dificultad, pero sí vendrá claridad en medio del caos. Ellos no caminarán sin pruebas, pero caminarán sin confusión. Cuando otros entren en pánico, ellos discernirán. Cuando otros reaccionen con ira, ellos responderán con templanza. No porque sean más fuertes, sino porque están alineados. Porque cuando una vida está rendida a Dios, la sacudida no la destruye, la afirma. Los preparados no necesitarán entender cada noticia, ni controlar cada escenario para mantenerse firmes. Tendrán algo mucho más valioso: paz interior sostenida por convicción espiritual. Esa paz no es pasividad, es estabilidad. No es indiferencia, es confianza. Y esa confianza se convertirá en refugio para otros. Porque cuando el sistema falle,
La gente no buscará argumentos, buscará personas que no estén dominadas por el miedo. Los preparados no perderán su identidad cuando el entorno presione. No negociarán la verdad para encajar. No cambiarán su lenguaje para ser aceptados. No adaptarán su fe para sobrevivir socialmente. Ya habrán decidido antes a quién pertenecen. Y esa decisión previa los librará de tomar decisiones desesperadas después, porque el que decide temprano no es arrastrado tarde. Dios usará a los preparados como anclas espirituales en medio de la inestabilidad. Serán voces sobrias cuando otros griten. Serán manos firmes cuando otros tiemblen. Serán hogares abiertos cuando otros se encierren en su egoísmo. No porque tengan todo resuelto, sino porque caminarán con Dios. Y caminar con Dios siempre produce dirección, incluso cuando el camino es estrecho. Los preparados no necesitarán defenderse constantemente, porque su fruto hablará por ellos. No vivirán a la defensiva. No estarán obsesionados con probar que tienen razón. Estarán enfocados en permanecer fieles. Y esa fidelidad atraerá a muchos que después de haber confiado en falsas seguridades, buscarán algo real. Dios siempre reserva a un remanente que no grita más fuerte, pero permanece más firme. Ahora, con los que no se preparan, el escenario será muy distinto. No porque Dios los abandone, sino porque rechazar la preparación siempre amplifica el impacto de la sacudida. Ellos también atravesarán los mismos eventos, verán las mismas noticias, vivirán las mismas tensiones, pero sin ancla. Y cuando no hay ancla, cualquier ola parece un diluvio. Los no preparados reaccionarán con confusión. Un día estarán llenos de esperanza humana, al siguiente día llenos de frustración. Un día defenderán con pasión una postura, al siguiente la abandonarán por otra. Porque cuando la fe no está arraigada en Dios, se mueve al ritmo de las circunstancias. Y eso desgasta el alma, produce cansancio, enojo, decepción espiritual. Muchos de los no preparados no se apartarán de Dios abiertamente. Ese es el engaño más sutil. Seguirán usando lenguaje cristiano, seguirán asistiendo a espacios religiosos, pero su corazón estará dominado por el miedo o la ira. Y esas emociones, cuando no se rinden a Dios, se convierten en guías peligrosas. Porque el miedo lleva a decisiones impulsivas y la ira lleva a decisiones destructivas. Los no preparados interpretarán la sacudida como traición divina. Dirán, ¿por qué Dios permitió esto si oramos? Sin reconocer que orar sin obedecer nunca fue la fórmula bíblica para permanecer firmes. Confundirán la bondad de Dios con la obligación de cumplir expectativas humanas. Y cuando Dios no actúe según esas expectativas, se ofenderán. La ofensa espiritual es una de las puertas más rápidas al endurecimiento del corazón. Algunos de los no preparados buscarán culpables. Culparán a líderes, a partidos, a iglesias, a generaciones. Nunca mirarán hacia adentro, porque el corazón no preparado prefiere señalar antes que arrepentirse. Y esa actitud cerrará aún más la puerta a la restauración, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Otros se agotarán espiritualmente, se cansarán de creer, de esperar, de confiar. No porque Dios falle, sino porque intentaron sostener la fe con fuerzas humanas. Y la fe sostenida por emociones siempre colapsa cuando las emociones cambian. Por eso Dios insistió tanto en la preparación, para que la fe estuviera anclada en convicción, no en circunstancias favorables. Habrá también quienes se refugien en extremos, extremismo ideológico, extremismo religioso, extremismo emocional. Buscarán seguridad en posturas rígidas, en discursos absolutos, en narrativas que simplifican la realidad. Pero esa falsa seguridad no resistirá la complejidad de lo que viene, porque lo que viene no se resolverá con consignas, sino con discernimiento. Aquí está la diferencia más clara entre preparados y no preparados. Los preparados atravesarán el tiempo difícil con propósito. Los no preparados lo atravesarán con resentimiento.
Y ese resentimiento, si no se trata, terminará pagando lo poco que aún quedaba de sensibilidad espiritual. Dios no está diciendo esto para condenar, sino para advertir con amor, porque todavía hay tiempo de cambiar de camino, todavía hay tiempo de pasar de la reacción a la preparación, pero ese tiempo no es infinito. Siempre hay un momento donde el proceso avanza y la elección ya fue hecha. Los preparados no serán perfectos, se equivocarán, llorarán, se cansarán, pero sabrán dónde volver. Tendrán un altar al cual regresar, una voz que reconocerán, un fundamento que no se moverá, y eso marcará toda la diferencia. Porque cuando todo tiembla, no permanece el más fuerte, permanece el que está bien fundado. Los no preparados, en cambio, gastarán energía tratando de recuperar estabilidad externa sin haber asegurado estabilidad interna. Y eso es agotador. Es como intentar reparar un techo durante la tormenta sin haber asegurado los cimientos. Cada nuevo golpe del viento se sentirá más fuerte, más injusto, más desesperante. Este bloque no es para crear una división arrogante entre buenos y malos. Es para mostrar con claridad que la preparación espiritual determina la experiencia del futuro. No evita todos los problemas, pero redefine cómo se viven. No elimina la presión, pero evita la desesperación. No quita el dolor, pero impide la pérdida de la fe. Dios está llamando a su pueblo a elegir ahora qué tipo de persona será cuando la presión aumente. Porque cuando llegue el momento visible, ya no habrá espacio para decidir con calma. La decisión se habrá tomado antes, en el corazón, en lo secreto, en la obediencia cotidiana. Este es el contraste que Dios quiere que veamos con claridad. No para juzgar a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. Porque nadie se prepara por accidente, nadie permanece firme por casualidad. La firmeza siempre es el fruto de decisiones previas. Lo que pasará con los preparados será testimonio. Lo que pasará con los no preparados será advertencia. Y Dios en su misericordia todavía nos permite escoger de qué lado queremos estar. No se trata de escapar del tiempo difícil. Se trata de atravesarlo con Dios. Porque el tiempo pasará para todos, pero no todos saldrán igual del otro lado. Y esta es la verdad, que no se puede suavizar. Lo que no se preparó antes, se lamentará después. Pero lo que se rindió a Dios a tiempo, será sostenido cuando otros caigan. Por eso este mensaje no termina aquí. Porque después de mostrar los dos caminos, Dios todavía extiende una invitación final. No para informarnos más, sino para decidir ahora. Hemos llegado al punto donde ya no es posible escuchar esto y seguir igual. No porque yo lo diga, sino porque cuando Dios habla con claridad, la neutralidad deja de ser una opción válida. Hay momentos en la vida espiritual donde no decidir es, en sí mismo, una decisión. Y este es uno de esos momentos. Porque después de la advertencia, después de la alineación, después de la preparación y después de ver los dos caminos, Dios no pide más análisis, pide respuesta. No te estoy hablando como político, ni como comentarista, ni como analista del futuro. Te estoy hablando como pastor, como alguien que ama al pueblo de Dios y que entiende que las decisiones espirituales siempre preceden a los eventos visibles. Lo que determines hoy en lo secreto definirá cómo atravesarás lo que viene después en lo público. No hay atajos para esto, no hay delegación posible. Nadie puede decidir por ti. Este es el momento donde Dios está pasando lista en los corazones, no en las iglesias, no en las redes, no en los discursos, sino en el interior. Dios no está preguntando a quién apoyas, sino a quién obedeces. No está preguntando qué opinas, sino qué estás dispuesto a rendir. Porque rendirlo todo no es una frase poética, es una decisión incómoda. Muchos quieren que Dios bendiga sus planes, pero Dios está pidiendo que nos sometamos a los suyos. Muchos quieren protección sin corrección, cobertura sin cambio, paz sin santidad, pero Dios no negocia con esas condiciones. Él sigue siendo Dios cuando nos gusta y cuando nos confronta.
Y este es uno de esos momentos donde la confrontación es misericordia. Decidir ahora significa hacer algo que no se puede postergar, definir lealtades, no en palabras, sino en prioridades reales. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida cuando hay conflicto entre lo que Dios dice y lo que tu entorno celebra? ¿Quién gobierna tus reacciones cuando el miedo intenta dominarte? ¿Qué voz obedeces cuando la presión aumenta? Decidir ahora significa dejar de vivir en una fe heredada o prestada. Muchos crecieron en contextos cristianos, conocen el lenguaje, conocen las historias, conocen las doctrinas, pero Dios no está llamando a herederos de tradición, está llamando a discípulos conscientes, porque lo que viene no se atraviesa con recuerdos espirituales, se atraviesa con convicción presente. Este es el momento de renunciar a la comodidad espiritual. La comodidad es uno de los mayores enemigos del crecimiento. Nos hace creer que porque no hay crisis visible, no hay urgencia. Pero Dios no actúa solo cuando el peligro es evidente. Él llama cuando todavía hay margen de maniobra. Y rechazar ese llamado por comodidad siempre termina siendo más costoso. Decidir ahora implica aceptar que seguir a Dios en este tiempo tendrá un precio. Tal vez no el precio del martirio físico, pero sí el precio del rechazo, de la incomprensión, de la soledad en algunos espacios. Habrá momentos donde no encajarás, donde no podrás aplaudir lo que otros celebran, donde tendrás que callar cuando otros gritan y hablar cuando otros prefieren el silencio. Y eso requiere una decisión previa, firme, no improvisada. Dios no está buscando fanáticos, está buscando fieles. Personas que no se dejen arrastrar por la marea emocional del momento. Personas que no cambien su convicción cada vez que cambia el escenario. Personas que entiendan que obedecer a Dios no siempre será popular, pero siempre será correcto. Este es el momento de decidir qué tipo de creyente quieres ser, no mañana, no cuando las cosas se aclaren, no cuando el calendario marque febrero, ahora. Porque cuando llegue el momento de presión real, ya no habrá espacio para deliberar con calma. La respuesta saldrá de lo que ya fue decidido. Decidir ahora también significa ordenar la casa, no simbólicamente, literalmente. Ordenar horarios, hábitos, relaciones, consumos, quitar lo que enfría el espíritu, reducir el ruido innecesario, crear espacio para Dios. Porque nadie puede escuchar con claridad en medio del ruido constante. Y Dios está llamando a su pueblo a un silencio que no es pasividad, sino atención. Este es el momento de decidir si vas a ser espectador o participante, si vas a mirar lo que Dios hace desde lejos o si vas a alinearte con lo que Él está formando. Porque Dios no está buscando multitudes impresionadas, está buscando corazones rendidos, y esos corazones siempre son menos, pero más influyentes. Déjame decirte algo con claridad pastoral. Dios no te está llamando a salvar a la nación tú solo. Te está llamando a ser fiel en tu lugar, a cuidar tu altar, a proteger tu fe, a caminar en integridad, a no negociar la verdad, a amar sin mentir, a corregir sin odiar, a permanecer firme sin endurecerte. Decidir ahora significa elegir obediencia incluso cuando no ves el resultado inmediato. Elegir confiar incluso cuando el panorama es incierto. Elegir creer que Dios sigue siendo soberano incluso cuando el sistema muestra grietas. Porque la fe verdadera no depende de escenarios favorables, depende de un Dios fiel. Este es el momento de hacer una decisión espiritual concreta, no una emoción pasajera, no un comentario automático, no una reacción impulsiva, una decisión que tenga peso eterno, algo que marque un antes y un después, algo que cuando el viento sople te recuerde, yo ya decidí. Por eso quiero proponerte un acto sencillo pero profundo, no como dinámica digital, sino como declaración espiritual. Si en tu corazón hay una convicción real de que no quieres llegar dormido a lo que viene, escribe en los comentarios esta frase lentamente, con conciencia.
mi confianza está en Dios, no en hombres. No lo hagas por hábito, hazlo como quien firma un compromiso delante del cielo. Esa frase no te hará inmune a la dificultad, pero te alineará con la verdad. Te recordará dónde está tu ancla cuando otros pierdan el equilibrio. Te recordará quién gobierna cuando el ruido intente confundir. Decidir ahora es aceptar que Dios no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. No necesita tu control, necesita tu obediencia. No necesita tu perfección, necesita tu disposición. Y cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él se encarga de lo demás. Este es el momento de decirle a Dios sin adornos: aquí estoy, no entiendo todo, pero confío. No veo todo, pero obedezco. No controlo el futuro, pero descanso en ti. Porque al final del día no será recordado quién predijo mejor los eventos, sino quién permaneció fiel cuando los eventos llegaron. No será honrado el que gritó más fuerte, sino el que caminó más recto. No será sostenido el que dependió del sistema, sino el que dependió de Dios. Esta es la decisión. No hay una tercera vía. No hay punto medio cómodo. O caminamos alineados o caminamos expuestos. Y Dios, en su amor, todavía nos da la oportunidad de elegir. Hazlo ahora, no mañana, no cuando todo sea evidente. Hazlo cuando todavía hay gracia para decidir con claridad, porque los que deciden antes no serán sacudidos después como los que improvisaron tarde. Y después de esta decisión viene algo más. No una amenaza, no un espectáculo, sino una consecuencia inevitable. Dios siempre honra a los que lo honran. Y eso es lo que sellará este mensaje final. Después de decidir siempre viene el silencio. Ese momento sagrado donde el cielo observa qué haremos con lo que ya entendimos. Porque Dios nos sigue hablando indefinidamente cuando el corazón ya fue confrontado. Hay instantes donde el Espíritu Santo se queda quieto, no porque se haya ido, sino porque está esperando una respuesta firme, una postura sostenida, una obediencia que no dependa del aplauso ni del miedo. Y este es uno de esos momentos. Quiero que entiendas algo con claridad pastoral. Dios honra las decisiones hechas en secreto, no las emociones públicas, no las palabras bien dichas, no los gestos visibles, sino las decisiones internas que reordenan la vida. Cuando una persona decide alinearse con Dios antes de que la presión llegue, esa decisión se convierte en cobertura. No una cobertura que evita toda dificultad, sino una cobertura que impide que la dificultad destruya el alma. Muchos preguntan qué pasará después de febrero de 2026. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿quién serás tú después de atravesar ese tiempo? Porque el calendario avanzará para todos, pero no todos saldrán iguales del otro lado. Algunos saldrán más firmes, más claros, más rendidos. Otros saldrán más endurecidos, más desconfiados, más vacíos. Y la diferencia no la marcará el evento, la marcará la postura. Dios no está preparando a su pueblo para huir, sino para permanecer. No para esconderse, sino para alumbrar. No para sobrevivir con miedo, sino para caminar con autoridad tranquila. Porque cuando todo lo externo se vuelve inestable, la estabilidad interior se convierte en el testimonio más poderoso. La gente no buscará discursos, buscará coherencia. No buscará explicaciones, buscará paz real. Y aquí quiero hablarte con la voz de pastor que ama, no con la del profeta que confronta. Si tú has decidido rendirte a Dios en este tiempo, no estás solo, aunque a veces lo parezca, aunque algunos te miren extraño, aunque otros se burlen de tu sobriedad, aunque el mundo celebre lo que tú no puedes celebrar. El cielo reconoce a los que deciden antes, y el cielo nunca deja solos a los obedientes. Dios está levantando un remanente silencioso, no necesariamente famoso, no necesariamente influyente según los parámetros humanos, pero profundamente arraigado. Gente que no necesita validación constante, gente que no se mueve por titulares,
gente que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Ese remanente será clave en el tiempo que viene. No porque tenga todas las respuestas, sino porque camina con el Dios que sí las tiene. No te sorprendas si en los próximos meses sientes una separación más marcada, relaciones que se enfrían, conversaciones que ya no fluyen igual, ambientes donde antes encajabas y ahora no. Eso no siempre es pérdida. A veces es poda. Y la poda nunca es castigo, es preparación para fruto. Dios está limpiando lo que distrae para fortalecer lo que permanece. Quiero decirte algo que tal vez no escucharás en muchos lugares. No todos caminarán contigo en esta etapa. Y eso está bien. No todos fueron llamados a lo mismo, ni al mismo ritmo, ni al mismo nivel de rendición. No intentes arrastrar a otros por la fuerza. No te desgastes discutiendo. Ama, ora, permanece fiel. El fruto hablará cuando el tiempo lo exija. El mayor error ahora sería caer en el orgullo espiritual. Pensar, yo sí entendí, otros no. Eso anula todo lo que Dios quiere hacer. La postura correcta no es superioridad, es humildad. No es juicio, es intercesión. No es aislamiento, es fidelidad. El que permanece humilde seguirá siendo enseñable, y el enseñable siempre es preservado. Este cierre no es un final, es un envío. Dios no te habló para que te encierres en temor, sino para que camines con discernimiento. No para que te obsesiones con fechas, sino para que vivas alineado cada día. No para que mires el futuro con ansiedad, sino para que ordenes el presente con sabiduría. Si Dios permitió que escucharas este mensaje completo, no fue casualidad, fue una invitación a vivir de manera más profunda, más sobria, más dependiente de Él, no perfecta, pero sincera, no espectacular, pero fiel. Porque al final, lo que Dios honra no es el brillo, es la obediencia. Quiero cerrar orando por ti, no como acto religioso, sino como sello espiritual. Donde estés, no necesitas levantar las manos ni repetir palabras, solo inclina el corazón, porque Dios no responde a la forma, responde a la disposición. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti a cada persona que ha llegado hasta este punto del mensaje. Tú conoces sus luchas, sus dudas, sus temores y también sus decisiones silenciosas. Tú viste cuando decidieron rendirse sin aplausos. Tú escuchaste cuando dijeron sí en lo secreto. Y hoy, Señor, yo te pido que selles esas decisiones con tu paz. Guárdalos del miedo que paraliza y del orgullo que endurece. Dales discernimiento para caminar en medio del ruido sin perder la claridad. Afirma sus pasos cuando el entorno tiemble. Recuérdales en los días difíciles que no están solos, que tú sigues siendo Dios, que tu trono no se mueve, que tu verdad no cambia. Protege sus hogares, no solo de peligros externos, sino de distracciones internas. Fortalece sus altares, renueva su amor por tu palabra, devuélveles el gozo simple de caminar contigo. Y cuando llegue el momento de mayor presión, que no reaccionen desde el miedo, sino desde la convicción. Haz de ellos refugio para otros, voz de calma en medio del caos, luz sin arrogancia, verdad sin violencia, amor sin compromiso con el pecado. Y si deben perder aceptación, que nunca pierdan tu presencia. Si deben caminar solos un tramo, que nunca caminen sin tu guía. Señor, recibimos este tiempo no como amenaza, sino como oportunidad. Oportunidad de purificación, de definición, de volver a ti sin reservas. Y confiamos en que tú honrarás a los que te honran. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora te hablo por última vez en este mensaje, no para impresionarte, sino para dejarte una verdad simple y eterna. Dios sigue en control. No importa cuán fuerte parezca la sacudida, no importa cuán confuso se vuelva el escenario, no importa cuántas voces griten direcciones opuestas.
El trono no está vacío, el cielo no está nervioso, y los que caminan con Dios no están desamparados. No vivas esperando el día crítico. Vive preparado cada día. No vivas reaccionando a las noticias. Vive respondiendo a la voz de Dios. No pongas tu esperanza en hombres que pasan. Ponla en el Dios que permanece. Y cuando otros pregunten cómo lograste mantenerte firme, no respondas con teorías. Responde con una vida alineada, porque al final la obediencia silenciosa siempre grita más fuerte que cualquier discurso. Mantente firme, mantente humilde, mantente despierto, porque los que caminan con Dios antes de la sacudida son los que permanecen en pie cuando la sacudida llega.